vamos a... Desde el hígado tenemos varias, ¿no? Y dentro de las funciones más relevantes es el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Ese metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas eh, regulan mucho de los procesos biológicos en nosotros, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el metabolismo de energía e interconversión de sustratos, ¿no? Producción, por ejemplo, de glucosa por gluconeogénesis y de glucogenólisis, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que requieren una carga extra de glucosa, ya sea por por ayuno prolongado, ¿no? Falta de alimentación. Entonces, tenemos un buen sustrato a través de las reservas de glucógeno, ¿no? ¿Quién media esa glucosa adicional y los procesos para obtenerla a través del hígado? El mismo hígado, ¿no? Eso se llama gluconeogénesis. Consumo de glucosa por vías de síntesis de glucógeno. También puede sintetizar colesterol, ¿no? A partir de acetato y triacilglicerol. Capta el colesterol y el triacilglicerol por endocitosis de partículas de HDL y LDL con posterior excreción de colesterol por la bilis, ¿no? También desamina aminoácidos, convierte amoníaco en urea a través del ciclo de la urea, es una de las funciones también importantes. Por eso es que los pacientes cirróticos, al no tener al tener la función hepática alterada, pues no pueden convertir ese amoníaco en urea. Y por lo tanto, el amoníaco se queda en altas concentraciones en la sangre, pasa la barrera hematoencefálica y posteriormente genera encefalopatía hepática, ¿no? El amonio en el sistema nervioso central genera aumento de dos neurotransmisores, ¿no? Eh, Uno es el GABA, por el cual produce inhibición en algún grado de la encefalopatía hepática. En algún grado, pues el paciente está bastante inhibido. ¿Por qué? Por mucha sobreproducción de GABA, ¿no? Y el otro, y el ácido glucurónico, ¿no? También como neurotransmisor excitatorio, ¿no? Que justifican todas los comportamientos excitatorios de la encefalopatía hepática, ¿no? Todo esto a través del amonio, subsecuentemente formado por amoníaco que no se ha metabolizado en el hígado, ¿no? Otra de las funciones del hígado también es el tema de la síntesis proteica, ¿sí? La síntesis proteica es importante para muchos procesos, ¿no? Dentro de los procesos están los procesos inmunológicos, el poder oncótico de la albúmina también es importante porque eso jala agua al intravascular y mantiene la tonicidad del intravascular. También sintetiza proteínas a través de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, ¿no? Que son importantes para la coagulación. Y posteriormente, la vía intrínseca, que se mide a través del TP, el tiempo de protrombina y el INR, ¿no? Proteínas fijadoras de antibióticos, proteínas fijadoras de enzimas, apolipoproteínas, angiotensinógeno también forma, ¿no? Dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona, factor de crecimiento similar a la insulina también lo puede formar. Funciones de solubilización, transporte y almacenamiento, destoxificación de fármacos y toxinas a través de reacciones de biotransformación, de fase 1 y fase 2 y excreción por la bilis, ¿no? A través del metabolismo de los fármacos, solubilización de grasas y vitaminas liposolubles VLDL y pre-HDL, ¿no? Para el metabolismo de las grasas, síntesis y secreción de varias proteínas fijadoras, ¿no? Por ejemplo, transferrina, globulina fijadora de hormonas esteroideas, globulina fijadora de hormona tiroidea, ceruroplasmina, metalotioneína. Todas estas
proteínas tienen alguna función específica, ¿no? Por ejemplo, la función de transporte del cobre, ¿no? A través de la ceruloplasmina. Cuando hay alteraciones en el depósito del cobre, o cuando hay una mayor producción de ciertos transportadores, genera una enfermedad que se llama la enfermedad de Wilson, ¿no? Que al final va a generar dos alteraciones básicamente. Es una alteración o tres alteraciones, ¿no? Una alteración hepática principal, otra alteración neurológica por depósito de cobre a nivel neurológico y otra función a través de alteraciones hormonales, ¿no? Como parte de la manifestación clínica, ¿no? Otra de ellas son captación y almacenamiento de vitaminas, ¿no? A, D, B y folato también. Funciones protectoras y de depuración, detoxificación de amoníaco mediante el ciclo de la urea, detoxificación de fármacos a través de oxidasas microsomales, síntesis y exportación de glutatión como uno de los máximos antioxidantes naturales que tiene el organismo, depuración de células y proteínas dañadas, hormonas, fármacos y factores de coagulación activados a partir de la circulación portal, depuración de bacterias y antígenos a partir de la circulación la circulación portal, ¿no? Tiene función defensiva también el hígado, detoxificación de componentes xenobióticos, o sea, eliminación de macromoléculas extrañas al organismo, eliminación de células tumorales también como un factor de defensa. Eh, Luego también tenemos funciones endocrinas, ¿no? Eliminación de hormonas y mediadores hormonales, síntesis de prohormonas y mediadores también, y circulatorias, almacén activo y pasivo de sangre y filtración mecánica, obviamente de la sangre portal, ¿no? Proveniente del eje esplénico y del eje entérico también, ¿sí? Bien, ahora sí, abocado lo que es ictericia ya con todas estas con toda esta introducción de las funciones hepáticas. La ictericia, como le estaba comentando, es uno de los síntomas más, de los signos, perdón, de los signos más frecuentes dentro de la semiología en general, ¿no? Que traduce, como ustedes ya saben, la coloración amarillenta de la piel, escleras y mucosas producida por acumulación de bilirrubina en el plasma, ¿no? El aumento de la bilirrubina en el plasma por encima de 2 miligramos por decilitro ya puede dar una traducción clínica de ictericia, ¿sí? Para reconocerlo, obviamente, hay que examinar al paciente con luz natural, pero tener en cuenta que esta ictericia, esta traducción de la bilirrubina en mucosas, piel y escleras va a depender de algunos factores, algunos de ellos, por ejemplo, raciales, ¿no? La tez morena, por ejemplo, las extremidades que no tienen mayor movimiento, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tengan paraparesias, pacientes que sean postrados o secuelados. Y las áreas edematizadas tienden a no colorearse por la bilirrubina, ¿no? Por muchos factores, ¿no? Por un factor de que la melanina, por ejemplo, no deja que se deposite, por decirlo así, debajo de las superficies epiteliales a la, a la bilirrubina y no de ese cambio icterítico tan frecuente, ¿no? Y otra cosa, pues para que llegue la bilirrubina tiene que haber circulación activa en esas órganos, ¿no? En extremidades paralizadas habitualmente hay una éstasis venosa y éstasis arterial, ¿no? Entonces ya de por sí pues va a estar enlentecido el pasaje y la traducción de la hiperbilirrubinemia hacia esos lados, ¿no? Tanto edematizados como paralizados. En la esclerótica y el paladar blando, la ictericia se reconoce con facilidad. Y es por eso que nosotros debemos siempre revisar escleras y paladar blando, ¿no? Y dentro también de la boca, la base de la lengua también es uno de los lugares donde más frecuentemente se puede depositar la bilirrubina. ¿Por qué? Porque justamente estos lugares tienen elastina y al tener elastina, la bilirrubina tiene afinidad con esa elastina, ¿no?
y por lo tanto se traduce una coloración con mayor facilidad. Entonces, el valor normal de la bilirrubina sérica es de 0.3 a 1 miligramo por decilitro. Cuando la ictericia se vuelve clínica, primero tendríamos que definir a qué se llama hiperbilirrubinemia. Hay dos tipos de hiperbilirrubinemia. Hay hiperbilirrubinemia subclínica, donde el paciente no se traduce, o sea, hay aumento de la bilirrubina de más de 1, pero no traduce ictericia, ¿no? Eso se llama hiperbilirrubinemia subclínica, de 1 a 2 miligramos por decilitro. Y se le llama hiperbilirrubinemia clínica o ictericia clínica cuando la bilirrubina pasa los 2 miligramos por decilitro, ¿no? La mayoría de libros de semiología van a colocar que cuando es más de 2.5 miligramos por decilitro, prácticamente casi la mayoría de los examinadores va a detectar esa ictericia clínicamente, ¿no? El punto de corte de 2.5, ¿no? Por eso es que acá hay algunas consideraciones, ¿no? Entre el 70 y el 80% de los examinadores detectan ictericia con 2 a 3 miligramos por decilitro. No todos, ¿ah? No todos, mira, entre el 70 y 80. Cuando pasa más de 10 de bilirrubina, el 86% de los 83% de los examinadores detectan la ictericia clínica. Y cuando pasa los 15 miligramos por decilitro, el 96% de los examinadores detectan la ictericia clínica. Y a veces esto de acá es algo anecdótico, ¿no? Porque ustedes se dicen, no, doctor, pero ¿cómo más de 10 de bilirrubina y no pueden detectar? Les comento una anécdota, ¿no? Hemos tenido un colega médico que es endocrinólogo, que ha llevado a su mamá a la consulta por unas molestias digestivas, y cuando yo la veo, la señora está ictérica, ¿no? Y yo le digo, oye, tu mamá está ictérica. Y él me dice, sí, y eso que es clínico, ¿no? Y efectivamente él supone verla a su madre y efectivamente detecta que, me dice, sí, pues está ictérica, ¿no? Le tomamos las bilirrubinas y las bilirrubinas las tenía en 10, ¿no? Y él no la había detectado, pese a que es clínico, ¿no? Ni para decir que es cirujano. No, 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 es una broma los amigos cirujanos, ¿no? Entonces, o sea, hay que también darse cuenta que no todos podemos detectar con la observación algunos signos, ¿no? Algunos signos semiológicos. Luego de esto, tenemos que tener en cuenta que no toda coloración amarillenta es hiperbilirrubinemia o ictericia, ¿no? Por eso es que hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Estos diagnósticos diferenciales eh, se traducen en pseudoictericias. Las pseudoictericias son los diagnósticos que me dicen que no es ictericia, y que siempre hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Uno de los diagnósticos más relevantes a tenerlo en cuenta es la hipercarotinemia, por el exceso de caroteno en la sangre, ¿no? Más de 300 miligramos por decilitro de caroteno en la sangre traduce coloración amarillenta, pero el caroteno tiene una afinidad en depositarse en palmas y plantas de las manos, ¿no? ¿Qué alimentos tienen mayor grado de caroteno? La papaya, la zanahoria, habitualmente los alimentos que tienen coloración amarillo-naranja, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, la mandarina, la naranja, el fruto de la naranja, son los alimentos que generan, pero habitualmente la zanahoria y la papaya son los que más concentración de caroteno tienen. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces vienen a la consulta pacientes que vienen porque están amarillos, ¿no? Y no tienen ictericia clínica, o sea, no tienen ictericia clínica, o sea, tienen coloración amarillenta de palmas, plantas, pero la coloración de la esclerótica es blanquecina, no tiene coloración amarillenta de mucosas, entonces eso es probablemente, uno le pregunta, ¿y qué consume? Y dice, uy, doctor,
todos los días consumo papaya en ayunas. Ya esa es la hipercarotinemia, ¿no? Entonces le dosamos caroteno en la sangre, más de 300 miligramos por decilitro es patológico. Pero eso de ahí no es rentable, ¿no? Dosar caroteno es muy caro y al final el tratamiento es no consumir caroteno, ¿no? Entonces, no es tan rentable mandar a dosar caroteno, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay algunas otras drogas, por ejemplo, lo que antes usaba, la fluoresceína, por ejemplo, para algunos procedimientos oftalmológicos, usados cuando el paciente tenía algún grado de insuficiencia renal, hacía que el paciente se torne un poco amarillo, ¿no? Los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica tienen una facies terrosa, oscura, que puede simular una pseudoictericia, ¿no? Neoplasias avanzadas en estado caquético pueden simular una palidez que se pueda traducir en una pseudoictericia. Eso es a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se forma la bilirrubina? Es una de las grandes preguntas, ¿no?, que nos hacemos. Esa bilirrubina habitualmente viene conformada entre el 80 y 85%. La formación depende del metabolismo de la hemoglobina y en el 15 al 20% depende de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, el clivaje de la mioglobina, el citocromo mitocondrial y todas sus enzimas que contienen grupo hemo, y también de la eritropoyesis ineficaz. También de ahí viene la formación de bilirrubina en poca cuantía. Entonces, yo para poder eh, tener esta bilirrubina libre o bilirrubina indirecta, hay que tener dos parámetros importantes, ¿no? La bilirrubina total se forma de la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. La que primero se forma es la bilirrubina indirecta, que es la bilirrubina libre también llamada, que es la inicial, la naif, la nativa, por decirlo así, ¿no? De esa bilirrubina libre indirecta, a través de algunos procesos que ya vamos a ver posteriormente, se va a convertir en bilirrubina directa, ¿sí? Que me está traduciendo metabolismo dentro del hepatocito. Cuando yo vea que el paciente tiene bilirrubina indirecta y también forma bilirrubina directa, quiere decir que el metabolismo del hepatocito también está funcionando, o sea, intrahepatocitario. ¿Correcto? Si yo veo una predisposición de mayor formación de bilirrubina libre o indirecta, quiere decir que el mayor metabolismo está pre-hepatocito, antes del hepatocito, ¿no? De manera general. Entonces, la bilirrubina libre indirecta, como ya les había mencionado, la mayoría de estas fuentes vienen de lo que habíamos comentado anteriormente, que es el metabolismo de la hemoglobina, ¿no? Y para este metabolismo de la hemoglobina, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los días nosotros tenemos aproximadamente 7 gramos de hemoglobina que está dentro de los eritrocitos, y todos estos eritrocitos se van lisando, ¿no? Hay una hemocatéresis de estos eritrocitos, ¿no? Lisis de eritrocitos de manera fisiológica en el sistema retículo endotelial. Cuando digo sistema retículo endotelial es hígado y es vaso específicamente, ¿no? En el 70-80% de los casos. Entonces, se lisan 7 gramos cada 24 horas de hemoglobina, y esta hemoglobina que queda libre a través de procesos de oxidación y a través de algunas hormonas, enzimas como la hemoxigenasa, ocasiona la ruptura de un anillo de porfirina en su puente inicial, ahí de la molécula de la hemoglobina, transformándose en protoporfirina. ¿Sí? Esta protoporfirina se le extraen 3 hierros, se le extrae una molécula de hierro más 3,
que son aproximadamente 24 miligramos, se le extraen esto de acá y este hierro va a quedar como reserva de hierro. O sea, la de la protoporfirina sale hierro. Y de esta protoporfirina también sale globina, que sirve para reservarla posteriormente y generar aminoácidos, ¿no? Entonces sale hierro, sale globina y esa protoporfirina ya no se queda en protoporfirina, sino se convierte en biliverdina. Esta biliverdina que ya no tiene hierro, ya no tiene globina, pasa a través de una enzima que se llama biliverdina reductasa y genera la bilirrubina libre, ¿sí? Genera la bilirrubina libre, ¿no? Otro mecanismo también que se piensa es que esta hemoglobina, el libre ya, que está circulando en la sangre, pasa directamente por para la reductasa de biliverdina y puede en poca cuantía generar bilirrubina libre directamente sin pasar por el metabolismo de las porfirinas. Ese es por un lado. Y por otro lado, el 20 a 30% de esta bilirrubina depende de la eritropoyesis ineficaz o abortiva, ¿no? Cuando se están generando eritrocitos, pero no se logran formar adecuadamente y al final el eritrocito se vuelve a destruir, donde van a quedar núcleos hemo no incorporados a los eritrocitos y también hay otros precursores del hemo, ¿no? Como la mioglobina, el citocromo, como ya les había mencionado, citocromos oxidasas, catalasas y hiperoxidasas, que van a formar también bilirrubina por mecanismos alternos. ¿Sí? Y va a generar todo esto, la formación de bilirrubina indirecta o bilirrubina libre. Esta bilirrubina libre, indirecta o llamada también no conjugada, tiene dos componentes, ¿no? La mayoría, la mayor, la mayoría de moléculas de esta bilirrubina es insoluble en agua, insoluble en agua. Y como es insoluble en agua, en la sangre tiene que estar unida con alguna proteína, pues para que la lleve y la transporta, ¿no? Si no, se va a quedar inerte. Esa proteína es la albúmina, ¿no? Es por eso que la bilirrubina libre o no conjugada o indirecta se une a la albúmina, ¿sí? En una unión reversible, no covalente. Y esa bilirrubina no conjugada, unida a la albúmina, ya se convierte en una molécula hidrosoluble, ¿no? Un componente hidrosoluble. Pero también tiene una característica la bilirrubina libre. Aparte que es insoluble en agua, es liposoluble. Por eso es que se impregna esta bilirrubina indirecta en tejidos ricos en lípidos, como el sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso central. Entonces, cuando hay una hiperbilirrubinemia, predominio indirecto en exceso y pasa los 20 miligramos por decilitro, esa bilirrubina pasa la barrera encefálica y se ancla a los ganglios basales, que son lugares donde hay alta cantidad de lípidos. Y ese depósito en los ganglios basales del sistema nervioso central de bilirrubina indirecta genera una condición que se llama kernicterus, ¿no? Que supongo que ustedes lo han leído en, en este tiempo que llevan estudiando medicina, que es una manifestación que genera manifestaciones neurológicas de pacientes que tienen una hiperbilirrubinemia indirecta bastante elevada, ¿no? Secundaria a la impregnación de esta en los ganglios basales. Otra manifestación otros nombres con cuál se le llama es ictericia nuclear, ictericia de Schmor, encefalopatía bilirrubínica. También es igual, ¿no? El kernicterus. Muy bien, entonces nos quedamos en que la bilirrubina libre, indirecta o no conjugada, cuando se une a la albúmina se hace hidrosoluble, ¿no? Y cuando se une a la albúmina, ya hidrosoluble puede circular en el torrente sanguíneo. Pero cuando no se une a la albúmina pasa directamente al sistema nervioso central.
Es por eso que cuando hay un exceso de hiperbilirrubinemia, el paciente habitualmente, perdón, el paciente habitualmente, las manifestaciones neurológicas son cuando ya uno no puede, este, no puede unirse la bilirrubina a la albúmina. ¿Cuándo no puede unirse la bilirrubina no conjugada a la albúmina? Cuando hay un exceso de producción de bilirrubina no conjugada, por ejemplo, en las hemólisis, ¿no? En las hemólisis. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de bilirrubina indirecta se une a la albúmina, ¿no? Y se hace hidrosoluble. Una vez hidrosoluble, la albúmina pasa por una serie de procesos de transporte, captación, conjugación y excreción. Todos estos procesos se realizan ¿en dónde? Se realizan en el hepatocito, ¿no? Entonces vamos por la parte izquierda, ¿no? Que la bilirrubina no conjugada, ¿no? Que lo vamos a encontrar como BNC, está unida a la albúmina, ¿no? Acá está ya hidrosoluble, y como ya está hidrosoluble puede circular por el torrente sanguíneo. Llega por el sinusoide hepático, llega por los sinusoides hepáticos, y viene la primera función, que es transporte, ¿no? El transporte básicamente es al espacio de Dis, ¿no? Entonces llega al espacio de Dis y esa bilirrubina que venía unida a la albúmina se genera una ruptura del anillo no covalente, ¿no? Por un lado se va la albúmina y por el otro lado se le va la bilirrubina no conjugada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en esta bilirrubina no conjugada, de este espacio, pase al hepatocito. ¿Por qué? Porque si está unida a la albúmina es una molécula muy, muy pesada, ¿no? Y impide la absorción dentro del hepatocito. Entonces la bilirrubina no conjugada pasa dentro del hepatocito, y dentro del hepatocito ya hay globulinas, o sea, ya hay proteínas de anclaje interno, ¿sí? Como son las globulinas Y y Z, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de transportarlas y estabilizarlas, por decirlo así, estabilizar la molécula de bilirrubina no conjugada. Luego esta bilirrubina no conjugada puede, puede a través de unas enzimas anclarse a ella ácidos glucurónicos, ¿no? Como parte del metabolismo. Para yo anclar esta bilirrubina no conjugada un ácido glucurónico, requiero una enzima de conjugación. Esa enzima de conjugación se llama glucoronil transferasa. La glucoronil transferasa actúa habitualmente de dos maneras, ¿no? En un primer momento, anclando una molécula de ácido glucurónico, donde me va a dar la formación de monoglucurónico de bilirrubina, y después va a hacerlo otra vez, va a actuar otra vez anclando otra molécula de ácido glucurónico a esa bilirrubina no conjugada, y vamos a obtener el diglucurónico de bilirrubina, ¿sí? O sea, la bilirrubina no conjugada con dos moléculas de ácido glucurónico. Eso se llama conjugación. La conjugación dentro del hígado, ¿por quién está mediada? Pregunta de bioquímica, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? ¿Quién lo media? Lo media la glucoronil transferasa. Sí, eso no lo recuerden, no lo olviden, perdón, no lo olviden. Entonces, esa conjugación luego forma el diglucurónico de bilirrubina, que ya se considera bilirrubina conjugada, ¿no? Con dos moléculas de ácido glucurónico. Pero esa bilirrubina conjugada no se tiene que quedar en el hepatocito, sino tiene que irse a los canalículos biliares. Para yo poder llevarla
agarrarla y meterse la bilirrubina al canalículo biliar, tiene que introducirse por unos puentes o unos transportadores. Esos transportadores se llaman transportador de paraproteína 1, 2, 3 y 4. El más famoso es el 4. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de llevarlo de la bilirrubina conjugada, de llevarlo dentro del hepatocito al canalículo biliar y pueda excretarse por la bilis, ¿no? Y ya por la bilis llegar al duodeno y así continuar con el metabolismo. Entonces, todo esto de la captación, transporte, conjugación y excreción de la bilirrubina se lleva dentro del hepatocito para luego salir por la bilis, y la bilis, a través de las vías biliares, llevarlo adentro del intestino, ¿sí? Y ahí ya la bilirrubina, pues obviamente ya sale conjugada hacia el intestino, ¿no? En el intestino, a través de la acción de ciertas bacterias, a la acción bacteriana de la beta-glucuronidasa, esa bilirrubina conjugada vuelve a desconjugarse, por decirlo así, ¿no? Vuelve a desconjugarse, formando nuevamente bilirrubina libre o bilirrubina no conjugada. Esa bilirrubina libre o no conjugada, a través de procesos metabólicos ya con las propias bacterias, genera urobilinógeno. El urobilinógeno, que se queda dentro del intestino y dentro de la luz colónica, se llama urobilinógeno fecal, o llamado también estercorobilinógeno, ¿no? Estercobilinógeno. Y este estercobilinógeno habitualmente colorea de color amarillo o marrón las heces, ¿no? Y esta es la fisiopatología de por qué las heces salen de ese color. Hay algunas personas que tienen mayor cantidad de concentración de estercobilinógeno, que hace de que se forme una sustancia que se llama mesobilifuxina. Esa mesobilifuxina genera una coloración más oscura en las deposiciones, que en ciertas medidas, cuando uno consume ciertos alimentos, lo estimula a la producción de las bacterias intestinales a producir más mesobilifuxina. Y eso colorea más las deposiciones. Es un cambio dentro de todo, es un cambio esperable por la mayor producción de estercobilinógeno, ¿no? A tener en cuenta más que todo en la formación de la coloración de las deposiciones. Pero una gran parte de este urobilinógeno y bilirrubina libre no siguen esa vía de excreción colónica, sino que se absorben nuevamente en el ilion terminal, y esa absorción llega a través de la vena porta y llega nuevamente esa bilirrubina no conjugada hacia el hígado, ¿no? Se capta, se transporta y vuelve nuevamente esto. Esto de acá se llama circulación enterohepática de la bilirrubina, ¿ya? Circulación enterohepática. Por otro lado, hay esta circulación enterohepática de la bilirrubina no conjugada, sigue la circulación sistémica y pasa por el riñón, ¿no? Donde filtra el glomérulo, se excreta por la orina y genera urobilinógeno urinario, ¿no? Que da la coloración amarillenta de la orina también, ¿no? Bien. Entonces, acá dentro de las definiciones tenemos la bilirrubina indirecta, que es hidrófoba, o sea, no soluble en agua, unido a la albúmina en el plasma, que no filtra el riñón y no aparece en la orina. Y por el otro lado, la bilirrubina directa conjugada, que filtra libremente el riñón y que un exceso de ello puede filtrar el riñón y genera una coloración más intensa de la orina, ¿no? La coluria, cuando sobrepasa un umbral típico, que es los 2 miligramos por decilitro. Hay otras definiciones que son la colia, que es la falta de pigmentación de las heces, ya que la bilis no pasa al intestino y no forma micelas de grasa y no forma urobilinógeno fecal o estercobilinógeno y no generan la coloración de las deposiciones. Y la coluria, la orina de color coñac o Coca-Cola, debido a la presencia excesiva de derivados de bilirrubina, como ustedes pueden ver ahí en la foto. Entonces, esto estaba hablando, ¿no? De la circulación enterohepática de la bilirrubina, ¿no? Se forma en el hígado,
sale por la bilis, las bacterias lo metabolizan, nuevamente los desconjugan la bilirrubina y pasa nuevamente a la circulación por el sistema porta, pero en el sistema porta tiene dos vías, ¿no? Una que se va nuevamente al hígado para que nuevamente haga el mismo ciclo y otra que se vaya al riñón para que se vaya por la orina y se excrete por la orina, ¿no? Cuando nosotros empezamos a clasificar a las ictericias, estas ictericias se pueden clasificar desde un punto anatómico en prehepática, hepática y poshepática. La ictericia prehepática es cuando hay un aumento de esa bilirrubina que no llega a conjugarse dentro del hepatocito, ¿no? Va a haber una hiperbilirrubinemia no conjugada, que habitualmente es por una sobreproducción de bilirrubina libre o no conjugada, y como ya habíamos dicho, toda esa bilirrubina libre o no conjugada, la mayoría de ellos viene de la hemocatéresis, de la destrucción de eritrocitos, o sea, de la hemólisis, ¿no? Entonces va a haber una hemólisis superior a la capacidad de depuración del hígado, ¿no? Y va a aumentar la bilirrubina indirecta. Y la directa se va a mantener normal. Va a haber una ictericia hepática. Es un estado intermedio entre la prehepática y la poshepática, ¿no? Puede ser debido a muchas causas, toxinas, infecciones, como por ejemplo la mayoría que se inmiscuyen acá dentro de esta ictericia hepática son las hepatitis virales, ¿no? Donde obviamente hay aumento de la bilirrubina indirecta y aumento de la bilirrubina directa, ¿no? También. Y por lo tanto, si hay aumento de la bilirrubina directa, también se va a traducir en coluria, ¿no? Porque también va a filtrar el glomérulo y va a haber una coloración más intensa de la orina. Y la tercera clasificación es la ictericia poshepática, ¿no? Que habitualmente traduce una obstrucción fuera del hígado, ¿no? Obstrucción extrahepática, ¿no? Lo más frecuente son la coledocolitiasis o los tumores a nivel de la vía biliar, ¿sí? Que hacen de que la bilirrubina conjugada no pase por la bilis, haya una éstasis de bilis y eso genera un ingreso retrógrado de bilirrubina directa a la sangre, ¿no? Sin pasar por el intestino, ¿no? Y vamos a ver que la bilirrubina directa va a estar muy aumentada, muy aumentada. Bien, entonces dentro de la clasificación, como ya habíamos mencionado, tenemos la prehepática, la hepática y la poshepática. Dentro de la ictericia prehepática, o sea, la hiperbilirrubinemia indirecta, tenemos hay varias causas, ¿no? Dentro de las más conocidas tenemos la ictericia por hemólisis y la enfermedad de Gilbert. La enfermedad de Gilbert es una enfermedad congénita, habitualmente, habitualmente donde la UDP, glucoronil transferasa, la que habíamos hablado anteriormente, la función de esta glucoronil transferasa está disminuida. O sea, sí tiene esa enzima, pero está disminuida en actividad. Y eso genera que no se conjugue la bilirrubina y haya una mayor producción de hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. Por ejemplo, esta semana, el lunes que ha pasado, les pongo otro ejemplo, vino un paciente, un joven más o menos de 19 años, que venía de Jaén, referido por otro gastroenterólogo también, que lo conozco, buscando una solución a su problema, y el problema básico que él traía es que la mamá estaba desesperada porque el paciente estaba ictérico y la mamá refería que cada cierto tiempo se ponían las escleras amarillas. Entonces, cuando uno lo aborda al paciente, el paciente no tenía comorbilidades, el paciente no tenía signos de alarma, el paciente era asintomático, joven, habían tenido sus exámenes que se le pidieron, VIH, hepatitis, fármacos, no ingiere drogas aparentemente, no tiene enfermedades de fondo, todo era negativo, ¿no? Había gastado bastante la señora haciéndose exámenes, inclusive pensaban que su hijo tenía una enfermedad pues congénita, o sea, una enfermedad que ya lo iba a matar, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando en eso le hago pues las preguntas y le digo,
si esa coloración amarillenta hace cambiar la coloración de su orina, y me dijo, no, orino normal, o sea, eso ya me hace pensar que es solamente una hiperbilirubinemia indirecta, ¿no? Y efectivamente, los Gilbert son indirectos, ¿no? Son hiperbilirubinemia, predominio indirecto, sin ningún signo de alarma, pero que aumenta esa bilirrubina cuando hay un factor emocional, estresante, que, que empeore la producción de bilirrubina indirecta o genere mayor hemólisis secundariamente, ¿no? Por decirlo así. O sea, hemólisis en el sentido de hemólisis normal en la formación de la bilirrubina. Y efectivamente, el niño estaba más sano que yo. Bueno, el niño, no, el joven estaba más sano que yo. Entonces, al final, la característica del síndrome de Gilbert es una paciente asintomático, habitualmente joven, a edades jóvenes, que tiene predominio de hiperbilirrubinemia indirecto, siempre es indirecto, que en la bilirrubina indirecta no sobrepase los 5 miligramos por decilitro y que tenga temporadas donde está anictérico y tenga temporadas donde está ictérico, y que en esas temporadas se asocia habitualmente a un estado emocional alterado. El chico tenía todo, ¿no? Entonces era un síndrome de Gilbert, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de Gilbert? Ninguno, pues, ¿no? Es porque el pronóstico es bueno, el pronóstico es como si no tuviera la enfermedad, o sea, normal, no altera la calidad de vida, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta, chicos, porque ustedes fácil y es relativamente frecuente, ¿eh? De repente tienen por ahí un hermano, un primo que se pone amarillo cada cierto tiempo. Si les digo que tiene todas esas consideraciones, hay que tener en cuenta que es un Gilbert, que no ha sido diagnosticado. Dentro de la clasificación de las hiperbilirrubinemias de causa hepática, las más frecuentes son las hepatitis agudas y la cirrosis, ¿no? Y de las causas poshepáticas, las más frecuentes son, para que se orienten, son las coledocolitiasis y los tumores periampulares. ¿Cuáles son los tumores periampulares? Siempre los pregunto, ¿no? Siempre los pregunto. Son los 4 tumores periampulares: cáncer de cabeza de páncreas, ampuloma, adenocarcinoma de duodeno y colangiocarcinoma distal. Son los 4 tumores periampulares que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, la hiperbilirrubinemia a través de la reacción de Van der Weg, que es un proceso laboratorial específico, puede determinar la cantidad de bilirrubina conjugada, no conjugada y la total. Entonces, ya analizando las causas de esta hiperbilirrubinemia no conjugada, o sea, no hidrosoluble, tenemos unas causas de sobreproducción, o sea, sobreproducción de esta bilirrubina no conjugada, ¿no? ¿Y cuándo hay sobreproducción? Cuando hay hemólisis. Pues la hemólisis puede ser intravascular o extravascular, ¿no? Esto ya lo van a ver en hematología. Vamos a ver hemólisis, anemia hemolítica autoinmune, anemia hemolítica microangiopática, hemoglobinopatías, déficit de glucosa 6-fosfato. Es otra de las causas de hemólisis intravascular. Y dentro de las causas de hemólisis extravascular, tenemos pacientes que tengan, por ejemplo, grandes hematomas, hemotórax, amartrosis. Me acuerdo una vez que eran mis primeros días de asistente en gastroenterología y en el Almanzor. Me llegó una interconsulta por ictericia de un paciente politraumatizado. Y cuando uno lo va a ver, el señor tenía un hematoma pues en todo el tórax, el abdomen y tórax, un gran hematoma, uno de los más grandes que he visto. Y el señor estaba con su ictericia de 3, 4 a predominio indirecto. Bueno, claro, pues si hay más hemólisis en ese hematoma extenso, probablemente va a generar ictericia, pues, ¿no? Que eso era algo irrelevante, pues, para todo lo que tenía el señor, porque tenía múltiples fracturas, tenía una contusión cerebral, y de Yapa tenía su ictericia a predominio indirecto, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta. Y también tenemos acá de causas de disfunción hepatocelular, ¿no? Hay algunos fármacos raros, ¿no? Que esto ya no lo vemos, se veían fármacos en la antigüedad, cuando no habían antibióticos que dar,
daban este tipo de ácido flavínico y falospidínico, que ya no tiene razón de utilizarlo en la actualidad, pero bueno, se han descrito. Y el síndrome de Gilbert, que ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Con una difusión hepatocelular, donde la causa básica de este síndrome de Gilbert es la disminución de la función de la glucoronil transferasa, la UDP glucoronil transferasa. ¿Sí? Entonces tenemos estas causas, disminución en la conjugación. Tenemos las causas congénitas, el síndrome de Gilbert, y también tenemos otro síndrome. El síndrome de Gilbert es una enfermedad autosómica dominante. El síndrome de Kliger-Najar hay tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es autosómico recesivo. Cuando es autosómico recesivo quiere decir que tiene 0% de actividad de la glucoronil transferasa, el enzima glucoronil transferasa, y por lo tanto es incompatible con la vida. O sea, al final de cuentas el paciente aumenta la bilirrubina indirecta y muere. El síndrome de Kliger-Najar tipo 2 es un déficit severo de la enzima glucoronil transferasa, pero tiene un pronóstico bueno, no muere el paciente, pero sí el paciente tiende a tener bilirrubinas de más de 10, más de 15 miligramos por decilitro, hasta más de 20, o sea, el paciente está amarillo patito, ¿no? Dentro de las causas adquiridas también de aumento de la hiperbilirrubinemia, predominio indirecto, tenemos la rifampicina, la rifavirina como fármacos, y también algunas veces las hepatitis pueden predisponer a tener hiperbilirrubinemia no conjugada. Por eso, para yo descartar que no tengo un síndrome de Gilbert o un síndrome de Kliger-Najar, obviamente el diagnóstico es ver la actividad de la enzima, pero yo para ver la actividad de la enzima tengo que tomar biopsia hepática y mandar a Estados Unidos al estudio de la enzima glucoronil transferasa. O sea, ahí me sale 10,000, en exámenes me sale como 10,000 soles, y eso de ahí pues no es costo efectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos acá en el Perú? El diagnóstico es por exclusión. Y obviamente para excluir que tenga un síndrome de Gilbert, yo al menos tengo que tener serología de hepatitis virales para decir que no son por hepatitis, ¿no? Y por el otro lado tenemos la hiperbilirrubinemia conjugada o hidrosoluble o a predominio directo, que son de varios tipos, ¿no? Tenemos las congénitas y las adquiridas. Dentro de las congénitas, así como habían en la indirecta el Kliegler-Najar y el Gilbert, y acá en las congénitas de la hiperbilirrubinemia conjugada tenemos a dos, el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas? Vamos acá a la fisiopatología que les había mencionado, ¿sí? Cuando vamos acá a la fisiopatología, yo les he mencionado acá en el punto 4, que es de la excreción, yo requiero que esta bilirrubina conjugada, el diglucorónico de bilirrubina, llegue al canalículo biliar, ¿sí? Llegue al canalículo biliar. Y para eso hay transportadores de esta bilirrubina conjugada. Estos transportadores de bilirrubina conjugada, hay varios transportadores, ¿no? Como yo les había mencionado, el DOL4 es el más famoso, pero cuando hay mutación del transportador de la paraproteinemia 2, quiere decir que está alterado el transporte de la bilirrubina conjugada dentro del hepatocito al canalículo biliar. No puede transportar esa bilirrubina. Y por lo tanto se va a quedar almacenado dentro del hepatocito. El hepatocito no va a aguantar y lo va a botar a la sangre. Y por lo tanto se va a traducir en una hiperbilirrubinemia en predominio directo. Ese es el síndrome de Dubin-Johnson. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Yo para yo poder transportar, necesito primero anclar la bilirrubina. ¿Qué quiere decir anclar? O sea, necesito que la bilirrubina conjugada se pegue al canalículo. Una vez pegado al canalículo, pase por el transportador, que es la paraproteína. ¿Qué pasa en el síndrome de Rotor? En este síndrome de Rotor, lo que no hay es habitualmente
esa proteína de anclaje. Y por lo tanto, como no está la proteína de anclaje, no puede pasar al canalículo tampoco. Entonces, en uno está alterada la proteína de anclaje y en el otro está alterado la proteína transportadora. Y cada uno es llevado por genes diferentes, ¿no? Esto de acá probablemente se les olvide posteriormente, pero se lo explico de manera académica para que lo puedan entender ustedes, ¿sí? Bien, entonces hay otras causas de hiperbilirrubinemia adquirida como la insuficiencia hepática, insuficiencia hepatocelular, ¿no? La cirrosis, ¿no? Alteraciones en la membrana canalicular que tenemos, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, ciertos fármacos que inhiben la función de proteínas transportadoras, ¿no? Obstrucción canalicular, ¿no? Y hay también causas adquiridas donde generan una colestasis, o sea, una disminución de la circulación de la bilis. Esa colestasis puede ser intrahepática o extrahepática. O sea, condiciones condiciones que predispongan a que la bilis formada por bilirrubina regrese o genere un reflujo hacia el hepatocito. Eso se llama colestasis intrahepática, ¿no? Y hay varios también causas de esta colestasis intrahepática. Fármacos, como la clorpromacina, algunos esteroides, la eritromicina, el alcohol también puede generar ese reflujo de bilis. Brazo, la cirugía, hepatitis infecciosa, colestasis intrahepática benigna recurrente del embrazo, a veces Dubin-Johnson y Rotor también lo pueden hacer por este método, ¿no? Porque hay una colestasis secundaria aparte del déficit enzimático que ya conocemos. Esto es la parte de la colestasis intrahepática. Inclusive procesos infecciosos son los que pueden predisponer a esta colestasis intrahepática. Por ejemplo, una hepatitis aguda por hepatitis A. La hepatitis A genera inflamación hepática y genera inflamación canalicular, colestasis intrahepática, y eso hace regresar a la bilis ya conjugada y genera aumento de la bilirrubina conjugada en sangre. También está dentro de los mecanismos fisiopatológicos. Y las colestasis extrahepáticas son producto ya cuando hay una obstrucción en la vía biliar, básicamente, ¿no? Esta obstrucción de la vía biliar puede ser benigna o maligna. Benigna, coledocolitiasis o lesión de la vía biliar o estenosis benigna de la vía biliar. Y malignos son los tumores periampulares que ya habíamos comentado. De todas estas colestasis extrahepáticas, hay un síndrome que se llama el síndrome coledociano. El síndrome coledociano es una entidad que genera 3 signos clínicos: ictericia, coluria o acolia o hipocolia, ¿sí? Eso me indica, ya directamente tengo que estar pensando que hay una obstrucción de la vía biliar. Puede ser maligna o puede ser benigna, ¿sí? Esto de acá ya lo habíamos visto. Y tener en cuenta que esta hiperbilirrubinemia puede traer consecuencias fisiopatológicas. Recuerden que la bilirrubina en exceso llega a través de los capilares sanguíneos, las arteriolas, capilares sanguíneos, se deposita debajo de la piel y da esa coloración amarillenta. Pero también debajo del epitelio tenemos terminaciones nerviosas libres. Esas terminaciones nerviosas libres son irritadas por esa bilirrubina y esa irritación genera picazón. Así se traduce el prurito en la hiperbilirrubinemia. Hay enfermedades que generan prurito incapacitante en el contexto de hiperbilirrubinemias. Por ejemplo, el prurito de los cánceres de páncreas, ¿no? El cáncer de páncreas genera obstrucción de la vía biliar y genera también prurito intenso. El prurito intenso es una consecuencia a veces severa en los pacientes, ¿no? Se paran rascando nomás. Y también depende de la tolerancia a la bilirrubina, ¿no? Dentro de mi corta experiencia como gastroenterólogo, he visto el máximo valor de bilirrubinas que he visto en un paciente ha sido de 51 de bilirrubinas, ¿no? 51 miligramos por decilitro, ¿no? O sea, nosotros que tenemos 1 para 51 no es nada, ¿no? Y el paciente sí tenía bastante prurito, ¿no? Era un cáncer de páncreas.
Esto es a tener en cuenta. También, por ejemplo, la colangitis biliar primaria, antes llamada cirrosis biliar primaria, también genera un prurito incapacitante también, ¿no? Y a veces no tanto con valores elevados de bilirrubina, a partir ya de 8 de bilirrubina, 10 de bilirrubina empieza el prurito. Hay algunos que tienen el umbral de 5, más bajo todavía. Recuerden que el aumento de hiperbilirrubinemia indirecta puede generar kernicterus, ¿no? Kernicterus, que es una consecuencia habitualmente de daño neurológico secundario en el recién nacido, secundario a una hiperbilirrubinemia indirecto excesiva, ¿no? Excesiva. Entonces, en la evaluación de la ictericia, habitualmente tenemos que ver si hay obstrucción biliar o no hay obstrucción biliar. Y para eso yo tengo que preguntarme, ¿hay síndrome coledociano o no hay síndrome coledociano? Si tiene síndrome coledociano, lo primero que voy a pensar es, tiene obstrucción biliar. La siguiente pregunta que yo me voy a hacer es, ¿tiene obstrucción biliar extrahepática o intrahepática? ¿No? Con esto de acá vamos a verlo otra vez con algunos datos anamnésicos y también lo vamos a determinar con los exámenes complementarios. O de repente el paciente tiene daño hepatocelular, ¿no? Que le condicione a esa ictericia. Dentro de las causas de ictericia con colestasis intrahepática, ya habíamos mencionado, ¿no? Tenemos las hepatitis virales, las alcohólicas, las por drogas, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, el síndrome del vaciamiento del conducto biliar, que son síndromes asociados al post-trasplante hepático, ¿no? Para que ustedes lo puedan relacionar. Hay causas intrahepáticas como la colestasis benigna recurrente, gestación y colestasis, nutrición parenteral total puede generar aumento de la hiperbilirrubinemia con colestasis, la sepsis, la colestasis por sepsis, ¿no? El paciente está en UCI y empieza a hacer ictericia. ¿Por qué? Porque la sepsis genera ictericia con colestasis. Colestasis postoperatoria benigna, síndromes paraneoplásicos también puede generar ictericia. Hay un síndrome que es el síndrome de Stauffer, que es la hiperbilirrubinemia con hipertransaminasemia secundaria a un tumor de células redondas grandes del riñón, ¿no? Es un síndrome paraneoplásico raro, ¿no? Enfermedades venoclusivas del hígado también puede generar colestasis. Enfermedades extrahepáticas benignas, ¿no? La coledocolitiasis, la colangitis esclerosante, pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica estenosis de la vía biliar y por lo tanto puede generar colestasis, ¿no? Colangiopatía, IG4 asociado a VIH, etcétera, ¿no? De las causas extrahepáticas malignas tenemos todo lo maligno, ¿no? Los 4 tumores periampulares que ya les había mencionado, procesos malignos que comprometen la vena porta, ¿no? Por ejemplo, mesoteliomas a veces tumores del mesenterio, etcétera, ¿no? O los mismos ganglios linfáticos que pueden comprimir la vía biliar y pueden generar colestasis, ¿no? El enfoque diagnóstico del paciente ictérico habitualmente se hace en el 90% con los datos clínicos, ¿no? De la anamnesis, examen físico, exámenes de laboratorio, métodos de imagen no invasivos y algunas veces se requiere estudios invasivos. Hay algunos datos que me van a orientar más o menos a por qué la ictericia puede ser dada en ese paciente, ¿no? Por ejemplo, las hepatitis virales, habitualmente las hepatitis viral por virus A, B y C, habitualmente son en pacientes jóvenes, ¿no? Menos de 30 años. Y los cánceres habitualmente asociados a ictericia son en pacientes mayores de 50 años, ¿no? Asociado también, por ejemplo, al cáncer de vesícula biliar, al cáncer de páncreas, ¿no? Y tener en cuenta que, por ejemplo, la litiasis más es en mujeres, ¿no? Mayormente, por ejemplo, pancreatitis crónica, coledocolitiasis, colelitiasis, colangitis biliar primaria, habitualmente más va en en el sexo femenino, ¿no? Colangitis esclerosante primaria va más con varones, por ejemplo, ¿no? Y fármacos sí puede ser a cualquier edad,
en cualquier momento, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces el paciente vienen referidos de el año pasado, por ejemplo, tuvimos una pequeña de 8 años referida de Moyobamba porque estaba tomando itraconazol y la niña llegó con bilirrubinas de 25 y encefalopática, ya tenía signos de insuficiencia hepática. ¿No? Y hay una insuficiencia hepática por fármacos, a veces el único tratamiento es trasplante hepático, ¿no? Al final la niña falleció porque el fármaco generaba hepatotoxicidad y le habían dado una dosis excesiva a la niña, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta las reacciones adversas que tengamos de los fármacos que prescribimos. Los hábitos y tóxicos, tóxicos que pueden estar relacionados con el paciente. Por ejemplo, esto de la hepatitis B y C, preguntar siempre factores de riesgo sexual, ¿no? En el paciente o antecedente de transfusiones pues, en el paciente, ¿no? O lesiones por punzocortantes, ¿no? Lo que habitualmente vemos nosotros es que personal de salud que trabaja con agujas, ¿no? Que por ejemplo son de laboratorio, microbiología, alguno de ellos tiene hepatitis B, porque por ahí se contagió, o hepatitis C, ¿no? Porque por ahí se contagió, ¿no? Siempre preguntar eso. También a qué se dedica, ¿no? Si maneja punzocortantes, ¿no? El hábito sexual del paciente también. El alcoholismo ya de por sí también puede generar ictericia, pues de acuerdo a diversos grados, ¿no? Si genera esteatosis hepática, si genera esteatohepatitis alcohólica o si genera ya posteriormente cirrosis hepática, ¿no? Exposición y contactos, ¿no? Como ya les había mencionado, riesgos laborales, procedimientos, transfusiones, contacto con pacientes ictéricos también. La forma de inicio y de evolución, ¿hace cuánto tiempo está ictérico el paciente? Una cosa es que me diga que reciente comienzo asociado a dolor abdominal, que eso me dice que es una patología aguda, por ejemplo, una coledocolitiasis o una hepatitis viral. Y otra cosa es que me diga que tenga de largo tiempo, ¿no? Donde tenga una ictericia con signos de alarma de largo tiempo, que puede ser un cáncer, o una ictericia de largo tiempo sin signos de alarma, como puede ser un Gilbert, ¿no? Si la evaluación estuvo precedida de pérdida del apetito, náuseas, vómitos, si el paciente tiene fiebre, escalofríos, pesar en enfermedades metaxénicas, enfermedades por virus que generan ictericia y fiebre, por ejemplo, malaria, bartonelosis, fiebre amarilla, generan habitualmente ictericia, ¿no? Ictericia en este tipo de pacientes, ¿no? La leptospirosis, por ejemplo, ¿no? Hace 2 meses tuvimos en el consultorio, llegó un paciente que también tenía fiebre y había viajado a Yotun, ¿no? Se había ido a una sequía, por ahí habían ratitas, perritos, por ahí entró la leptospira y generó ictericia en el paciente, ¿no? Siempre preguntar fiebre, escalofríos, síntomas sistémicos, ¿no? Otra cosa también a tener en cuenta es si el paciente tiene dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal de pancreatitis, dolor abdominal que me simule una hepatitis, o si me cuenta la historia de hepatitis. Una cosa es la triada de Charcot, como yo les vengo comentando en el grupo que rota conmigo. ¿Cómo es la triada de Charcot? La triada de Charcot me traduce colangitis, pero ¿cómo es? Primero, ¿cómo es la fisiopatología? El cálculo de la vesícula biliar sale de la vesícula biliar, se enclava en el colédoco y cuando se enclava genera dolor. Primero dolor. Luego de ese dolor, pues no pasa la bilis. Y como no pasa la bilis, genera ictericia. Y ya luego se infecta eso de ahí y genera fiebre. O sea, la traducción normal de la triada de Charcot es dolor, ictericia y fiebre. Eso me traduce colangitis por coledocolitiasis. Pero si el paciente no me cuenta esa historia y me cuenta al revés más bien, que primero tiene fiebre, después dolor abdominal y al final tiene ictericia, eso no es triada de Charcot. Eso probablemente es la cronopatología de una hepatitis viral, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, pues tener en cuenta el examen físico es importante también en el paciente, ¿no? Buscar si tiene estigmas hepáticos, ¿no? Telangiectasias, punto rubis, eritema palmar, rinofima, distribución feminoide del vello pubiano en el varón,
circulación colateral en el abdomen, con un abdomen distendido, batraciano. Ese es el hábito de Chebostek, ¿no? Chebostek. Abdomen globuloso por ascitis y ginecomastia, obviamente me está diciendo que es un paciente con cirrosis, ¿no? Si el paciente presenta adenopatías o adenomegalias generalizadas, tener en cuenta que la mononucleosis infecciosa, que es una infección producida por virus de Epstein-Barr, genera habitualmente eh, ictericia y puede generar ictericia y adenomegalias, ¿no? Yo he visto mononucleosis infecciosa, pero de todas las mononucleosis no he visto que van con ictericia, cuando antes de hacer la especialidad, he visto, pero no han ido con ictericia, han ido con otras manifestaciones. Dentro de la mononucleosis infecciosa, solamente un 10% genera ictericia aproximadamente, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Revisar ganglios en el paciente. Tener en cuenta cuando yo encuentro un ganglio supraclavicular izquierdo, ese ganglio se llama el ganglio de Virchow, ¿no? El ganglio centinela, ¿no? Sospechar en cáncer gástrico avanzado o en cáncer pancreático ya metastásico avanzado. Si yo encuentro el ganglio de Virchow, el ganglio de Virchow, ¿qué me traduce? El ganglio de Virchow me traduce un cáncer gástrico o un cáncer pancreático en último estadio, o sea, metastásico. Esa es la traducción. La palpación hepática también hay que tenerla en cuenta para ver si está acompañada de este signo de dolor abdominal, ¿no? La palpación. Si hay signo de Murphy, ¿no? Si no tiene colecistitis asociada en el paciente, no tiene signos de peritonitis, eh, ver si no tiene patomegalia también el paciente en el examen físico, ¿no? La palpación del vaso también es importante, ¿no? Porque recuerden que el vaso habitualmente crece cuando hay hemólisis, ¿no? Entonces, en una anemia hemolítica vamos a encontrar ictericia, hiperbilirrubinemia a predominio indirecto, va a estar anémico el paciente y el vaso también se va a palpar. Un ratito, chicos, un ratito. Ya, ¿no? Aunque fastidian los pacientes. Ya, chicos, entonces les estaba comentando que, la triada del síndrome hemolítico es una ictericia predominio indirecto, anemia, y también el paciente se le va a palpar el vaso, un vaso palpable, ¿no? Eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? Esto acá lo voy a pasar. Tener en cuenta que todas las colestasis al final va a generar coluria en el paciente, y habitualmente esa coluria se va a manifestar en el paciente y es un indicio de que hay algún grado de predominio de hiperbilirrubinemia, predominio directo. Y la colestasis habitualmente van de la mano con el síndrome coledociano, como yo les había mencionado. ¿Hay fármacos que producen ictericia? Sí. Acá están toditita la lista de fármacos, ¿no? Isoniazida, rifampicina, por eso es que el tratamiento para TB, que es el núcleo básico, isoniazida, rifampicina, uno de los datos que monitorizamos es la ictericia en el paciente con tratamiento antituberculoso, ¿no? Furosemida, clortalidona, metildopa, captopril, nifedipino, estrógenos, naproxeno. Los AINES pueden generar hipertransaminasemia y algunos de ellos pueden generar hiperbilirrubinemia leve. El naproxeno es uno de ellos. Metotrexate, sales de oro, penicilamina, clorpromacina para el hipo, aloperidol para el hipo también puede generar eso. Y por último, esta es la diapositiva que quería
manifestarle, chicos. Esta es la ictericia este es el algoritmo del síndrome ictérico, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta, porque acá pueden salir como 10 preguntas. Cuando yo tengo un síndrome ictérico, lo primero que yo me voy a preguntar es, ¿el paciente tiene una hiperbilirubinemia predominio directo, indirecto o mixto? Vamos por el lado de hiperbilirubinemia predominio directo. Si tiene una hiperbilirubinemia a predominio directo, o sea, obviamente la orina está colúrica, ¿no? Lo que yo voy a ver es si tiene colestasis. Si el paciente no tiene colestasis y hay una hiperbilirubinemia predominio directo, yo le pregunto, certifico que la GGTP y la fosfatasa alcalina no están al doble, al triple de lo normal, entonces no hay colestasis. ¿Qué enfermedades me pueden dar eso? El rotor y el Dubin-Johnson, ¿no? Que son hiperbilirubinemias directas, sin colestasis. Pero ¿qué pasa si el GGTP y el fosfatasa alcalina están 2 a 3 veces el valor normal? Hay colestasis. Entonces, la colestasis que tiene el paciente es con vía biliar dilatada o sin vía biliar dilatada. Para eso le tomo una ecografía. Si la ecografía, la vía biliar está dilatada, quiere decir que hay una obstrucción extrahepática. Hay colestasis extrahepática. Puede ser coledocolitiasis o tumor de la cabeza o un tumor periampular. Pero si esa vía biliar no está dilatada, pero hay colestasis, entonces es una colestasis dentro del hígado, intrahepática o médica se llama. Y para eso hay varias causas, ¿no? Virales, fármacos, autoinmunes, etcétera, ¿no? Me voy para el otro lado. La hiperbilirubinemia indirecta. Hay hiperbilirubinemia indirecta, o sea, la orina normal. Entonces, lo primero que yo me pregunto ¿hay hemólisis o no hay hemólisis? Para la hemólisis, ¿qué pido? Un test de Kunz directo, ¿no? El test de Kunz directo sale negativo, o sea, no está hemolizando el paciente, ¿no? Y no hay ninguna otra condición de hemólisis, no necesariamente autoinmune, sino no hay ninguna otra condición de hemólisis. Entonces, si hay hemólisis, tengo que mandarlo con el hematólogo, pero si no hay hemólisis, recuerden, hiperbilirrubinemia indirecta, sin hemólisis, el Gilbert es el más frecuente, ¿sí? El Gilbert y el Kliger-Najar. ¿Cuál es la diferencia clínica que ustedes se van a poder decir entre los dos? Porque ambos son congénitos. El valor de la bilirrubina. Si el valor de la bilirrubina habitualmente no sobrepasa los 5, es Gilbert. Y si sobrepasa los 15, es Kliger-Najar, ¿no? Habitualmente es así. Fácil. Doctor, pero hay pacientes que tienen las dos bilirrubinas alteradas. Eso se llama hiperbilirrubinemia mixta. Si a esa hiperbilirrubinemia mixta yo veo que tiene transaminasas, más de 10 veces el valor normal, más de 10 veces el valor normal es en rango de hepatitis, esa es una hepatitis aguda. Y en hepatitis aguda sí me voy a tener que ver causas virales, tóxicas, farmacológicas, alcohol, autoinmunes, metabólicas, ¿no? Ahí tengo que echarme a buscar, ¿sí? Pero si el paciente tiene menos de 10 veces el valor de las transaminasas y yo tengo estigmas hepáticos, obviamente esta ictericia mixta con transaminasas menos de 10 veces el valor normal es una hepatopatía crónica. Pido una ecografía, veo si no tiene estigmas hepáticos, o sea, no tiene signos de cirrosis o de alguna otra enfermedad hepática y así enfoco el diagnóstico en cuanto a las ictericias. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Qué tal les pareció el tema? ¿Estuvo aburrido? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Siempre hay preguntas. ¿Estuvo todo claro? ¿Algo que no se entendió? Sí, doctor, todo claro. Todo claro, pero con duda. Doctor, disculpe, ¿nos va a pasar las diapositivas? Bueno, el delegado, si el delegado me las pide, yo se las paso.
Joseph, pues. Joseph, ya pues. ¿Joseph es el delegado? No sabía que Sí, Joseph era Sí, delegado. es el delegado. Ah, Esta ha ya, sido pero fácil, es las de la delegado. clase anterior.